En Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando un bebé nace, lo primero, él quiere el pecho materno, porque sabe que allí está su sustento. Y yo lo veía también un paralelo cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tenemos ese encuentro con Dios. Tiene que haber un hambre y tiene que haber una sed. No es solamente, sí, ya recibí a Cristo, qué lindo, me cambió mi vida, pero tiene que haber un deseo, una búsqueda. Tiene que a partir de ahí una búsqueda. Así como antes nosotros, cuando uno no estaba sin Cristo, tenía otros objetivos, tenía otras búsquedas, andaba detrás de otras cosas. Ahora cuando empezamos en el camino del Señor, tiene que haber ese objetivo, esa búsqueda, para alimentar nuestras vidas. Nos acercamos a su palabra cada día, cada momento, pero tiene que despertarse ese hambre y esa sed, porque muchas veces empezamos con ímpetu, empezamos bien, pero muchas veces hay cosas en la vida que nos van distrayendo, porque no estamos todo el día en la iglesia. Nosotros venimos uno, dos días a la semana, pero nuestra vida transcurre hacia afuera en el mundo. Y en el mundo hay muchas distracciones, muchas preocupaciones que nos quieren sacar del objetivo de buscar a Dios. Nos quieren restar tiempo, porque todos, lo dijo muchas veces, tenemos un día de 24 horas. Y en esas 24 horas nosotros, cada uno de nosotros somos mayordomos del tiempo y determinamos cuánto tiempo dedicamos a determinadas cosas. Hay un tiempo que tenemos que determinar, que utilizarlo en los que trabajan para el trabajo, para así recibir una remuneración. Hay un tiempo también para el descanso. Pero ¿cuánto de ese tiempo nosotros lo invertimos en buscar a Dios? Eso es una de las cosas importantes, porque si eso merma en nuestras vidas, nuestra vida espiritual va a ser raquítica. Así cuando un bebé de pronto no tiene interés en alimentarse, entonces los padres se preocupan. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no tiene hambre? Hay algo. Entonces nosotros en el campo, llevándolo al campo espiritual, nosotros también tiene que haber un hambre. Y si de pronto nos da ese hambre, empezar a mirar nuestras vidas. ¿Por qué? Hay otra cosa que nos está interesando más, hay otra cosa que nos está llamando más la atención que buscar a Dios. Entonces tenemos que agarrar y empezar a limpiar y a despejar camino y sacar otras cosas. Por algo dice en Hebreos, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dijo, dejando el pecado que nos, todo peso y todo pecado que nos asedia, corramos con la paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Él es el objetivo, pero tenemos que limpiar camino, tenemos que despejar peso, cosas de pronto que no son pecaminosas, pero son de pronto atracciones o son cosas que nos merman el tiempo de búsqueda de la presencia de Dios, de búsqueda de Él, porque Él quiere revelarse, Él quiere darnos más, Él quiere que crezcamos espiritualmente, pero depende de nosotros del grado de búsqueda. La palabra, quería ver unos ejemplos también en Segunda de Crónicas 31:20, hablando del rey Ezequías. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, a su Dios, y lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Fíjense, él emprendió en el servicio de la casa de Dios, porque estaba descuidada. Y si miramos la historia de los reyes, hubo reyes que de pronto buscaron a Dios
y hubo otros reyes que no, que descuidaron la búsqueda de Dios, y en ese descuido abandonaron la casa de Dios, que era el lugar de adoración. Y bueno, y entonces Ezequías tuvo que restaurar eso. Pero una de las cosas que me llama la atención, dice, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón. Y el resultado, dice, y fue prosperado. Porque muchas veces nosotros queremos el resultado, la prosperidad, o necesitamos una sanidad. ¿Cuántas personas vienen al Señor, pero vienen por un interés, no por buscarlo a Él? Y bueno, tal vez en su misericordia Dios les da. Nosotros lo hemos visto en las campañas, muchas personas que recibieron la bendición de Dios, pero no lo querían a Él, querían la bendición, pero no les interesaba la búsqueda de Dios. Y bueno, siguieron su camino, siguieron su ruta. Otra de las cosas que vemos más en estos días, que esa búsqueda tiene promesas. Lo veo en el Salmo 34:4. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Y quién no tiene temores? Y más en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos asediados por temores, pero dice, busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Esa es la cura para todos nuestros temores, es la búsqueda, es esa búsqueda de Dios. En el mismo Salmo, fíjense, otra promesa, los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Fíjense qué promesa tremenda. Tenemos asegurado el sustento, y mucho más en estos tiempos que escuchamos las noticias del futuro incierto, que es lo que va a pasar, y vemos en los aumentos que está habiendo y todo. Pero dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Como decía el pastor, tenemos a Él, pero ponerlo a Él primeramente, y no afanarnos, no llenarnos de preocupación. También es otro remedio contra la preocupación, la búsqueda de Dios, porque es la preocupación que llena hoy día los corazones y las mentes, por la incertidumbre que hay. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos seguridad. Él nos da una seguridad y una paz que no la da el mundo. Otro de los ejemplos que veía, el salmista David. El salmista David era un buscador empedernido. ¿Vieron como esos fumadores empedernidos que no pueden estar sin fumar? O aquellos tomadores empedernidos que no puedan estar sin tomar un trago en el día. Bueno, él era un buscador de la presencia de Dios. Y en los salmos brota eso. Brota el hambre y el anhelo. Hay muchos, pero no quiero abrumarlos con textos. Pero miren, Salmo 63, versículo 1 y 2. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él pasaba por momentos difíciles, por momentos secos, porque hubo un tiempo en su vida que él sufrió persecución y tuvo que huir al desierto y esconderse, porque el rey Saúl lo quería matar. Pero en vez de dejarse aplastar por la situación, las circunstancias, no, despertaba un hambre y una sed. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y esto de madrugada te buscaré también nos da una pauta de buscar a Dios, que sea lo primero del día, porque muchas veces arrancamos con nuestras actividades y todo, y después nos damos cuenta, no oré hoy, o no leí la Biblia, y bueno, después, más a la noche, cuando ya llega la noche estamos tan cansados, tan filtrados, que queda para el otro día.
Pero si nosotros hacemos como David, dice de madrugada te buscaré, la primera cosa que sea Él, porque le estamos demostrando quién tiene el primer lugar, quién es Él, o son nuestras actividades o es Él. Y para eso muchas veces vamos a tener que restar tiempo, tal vez restar tiempo de sueño o restar tiempo de otras actividades, pero para buscarlo a Él. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios recompensa. Dios viene, desde Dios viene la recompensa. Y este texto que es tan clásico, pero una realidad tan grande, cuando Jesús habla en Mateo 6:33-34, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Yo creo que este texto lo tendríamos que tener en un cuadrito en casa o ponerlo en la puerta antes de salir, o en la puerta de nuestras habitaciones, para que cada día nos recuerde: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todas, hermanos, no solamente la comida y la bebida. Yo doy testimonio como Dios me fue agregando cosas que yo necesitaba a través de los años. Pero en la medida que uno busca, porque a veces queremos ya, como que venga ya, Señor, si no me lo das ya, entonces voy a buscar por otro lado. Pero cuando de pronto hay una búsqueda y esperar el tiempo de Dios, porque ese esperar el tiempo de Dios tiene un premio, porque ahí Dios está monitoreando a ver cuál es el interés, si realmente lo buscamos por Él o buscamos para conseguir lo que Él da. Entonces también hay un tiempo de espera, un tiempo, y ese tiempo también nos va fortaleciendo nuestra fe, porque si realmente nosotros estamos esperando en Dios, no vamos a buscar otros medios, vamos a buscarlo y a esperarlo a Él, cueste lo que cueste. Otro texto en Colosenses 3, del versículo 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Buscad las cosas de arriba. Hoy día vivimos en un mundo materialista. Todo el mundo está buscando algo, a ver, mayor confort, el nuevo celular. Siempre las propagandas nos bombardean con cosas nuevas novedades y todo, para que de pronto uno esté embarullado en todas esas cosas, afanado. Pero la palabra dice: buscar las cosas de arriba. ¿Y qué es? El reino de Dios, la voluntad de Dios, el buscar los dones de su Espíritu, el buscar ser lleno de su Espíritu, el buscar los frutos de su Espíritu, porque eso es lo que va a perdurar. Podemos tener muchas cosas, podemos tener lo último de la moda, pero el día que nosotros partamos no nos vamos a llevar nada de eso. Pero si de pronto estamos llenos de su Espíritu, vamos a tener frutos, vamos a hacer obras que realmente la voluntad de Dios, vamos a ejecutar su voluntad. Y hay unos ejemplos que miraba, me gusta siempre leer historias, ¿no?, sobre avivamientos, y hay una vida, se llamaba Samuel Morris, un muchachito que era originario de Liberia, en África. Él era hijo de un jefe de una tribu, y de pronto había habido una pelea entre las tribus y lo habían agarrado. Como él era el hijo del jefe, entonces era un botín muy grande, y entonces lo tenían ahí atrapado y lo castigaban porque querían que
padre del chico, que era el jefe de la otra tribu, pagara un rescate. Y bueno, él milagrosamente, él pudo escapar. Es una historia muy larga, pero la quiero achicar porque quiero ir al meollo de la cuestión. Porque se ha escrito un libro con la biografía de este hermano. Él fue guiado sobrenaturalmente a un campamento. Él no conocía a Dios, no sabía nada de Dios, era un indígena total, 100%. Y fue guiado sobrenaturalmente a un campamento que había cerca de la costa y entró a trabajar ahí como cualquier otro. Y entonces empezó a aprender el idioma inglés, que era el idioma que se hablaba en el país. Le empezaron a enseñar a trabajar, le dieron ropa. Y estando un día en la habitación con el compañero, dice que el compañero lo invitó, porque él era cristiano, lo invitó a una reunión. Y él fue y se sintió bien, no entendía mucho, porque todavía no entendía el inglés, pero algo le llegó a su corazón. Y entonces después un día lo ve al compañero que estaba ahí y lo vio en una actitud como que estaba, dice, ¿qué estás haciendo? Estoy hablando con mi padre. ¿Y quién es tu padre? Dios es mi padre. Entonces le explicó, ¿no? Y entonces él dijo, entonces él empezó a hablar. Para él la oración era hablar con Dios, era hablar con su papá. Y entonces él empezó a hablar con Dios, pero a veces hablaba a la noche cuando se acostaban. Entonces los compañeros de la habitación lo echaron y le dijeron, no, andate al bosque, porque acá no nos dejás dormir, porque él hablaba en voz alta. Y se iba al bosque y oraba y hablaba con su Dios, hablaba. Y Dios fue revelándose cada día, puso en su camino una misionera llena del Espíritu Santo que le empezó a hablar más de las cosas de Dios y del Espíritu. Y él había un hambre insaciable, quería conocer más. Hasta que llegó un punto que la misionera le dijo, mirá, yo no puedo enseñarte más porque yo ya te di todo lo que yo sé. Si vos querés aprender más, vos tenés que buscar a Esteban Merrick, que vive en Nueva York. Ah, ¿sí? Dijo, vive en Nueva York, bueno, me voy a Nueva York. No pensó nada el muchacho, pero había un hambre y una desesperación. Entonces fue hasta la costa y vio que había un barco que estaba viniendo con un bote, y justo dos marineros se habían bajado, no querían estar más en el barco, y entonces le dijo al capitán, él quería embarcarse porque quería ir a Nueva York. Y entonces después de como de 2 veces que le insistió porque no lo quería llevar, lo llevó. Bueno, al principio fue muy duro porque él no sabía nada del trabajo, lo pusieron a hacer cualquier cosa y el capitán lo trataba a las patadas. Uno de los días empezó a marearse y entonces él empezó a hablar con su padre. Le dijo, Señor, yo estoy aquí porque yo quiero ir a Nueva York. Señor, ayúdame para que no me descomponga. A partir de eso Dios lo sanó. Y entonces siempre se sufría, como quien dice, bullying de los compañeros, hasta que un día él oraba, no le decía nada, no les contestaba, él siempre orando y buscando a Dios ahí en medio de sus tareas, hasta que de pronto los marineros y aún el capitán se fueron convirtiendo, la mitad de la tripulación se convirtió a Dios. Y cuando llegó a Nueva York, él tenía algo fijo, yo tengo que conocer a esta persona porque me va a enseñar más del Espíritu Santo. Tenía ese hambre, esa desesperación iba. Llegó a Nueva York y se bajó. Los compañeros le dieron ropa más presentable para que pudiera andar en la ciudad. Y la primera persona que se encontró le dijo, yo estoy buscando a Esteban Merrick. ¿Vos lo conocés? Y el hombre le dijo, sí, lo conozco. Tiene una misión al otro lado de la ciudad. Dice, ¿me podés llevar? Sí, te voy a llevar. Y entonces lo llevó, porque dio justo la casualidad, porque este hermano vivía en el otro extremo de la ciudad. Si hubiera preguntado a cualquier otro, nadie lo hubiera conocido.
Pero justo este hombre se había alojado, porque este hermano tenía una misión como de rescate para la gente de la calle, y lo había alojado este hombre, y entonces él sabía. Y cuando lo llevó, él dice que ya justo el hermano este estaba por salir a una reunión, y entonces se presentó, le digo, mire, yo vengo de África porque vengo para que me hable del Espíritu Santo. Y al hermano le cayó, como desde África vino. Y bueno, le dijo, espéreme en la misión, que yo voy a una reunión y después vuelvo. Y después cuando vuelve y se entra en la misión, resulta que él estaba ahí y le había hablado a unos que estaban ahí hospedados y estaban todos en el piso llorando. Entonces se dio cuenta de que este hombre venía de Dios realmente. Y resulta de, haciendo corta la historia, dice que una vez lo iba a llevar en un carruaje que se movía él, porque él corría por el año 1880 y pico, y dice que le iba a mostrar toda la ciudad, le iba a mostrar las cosas. Y entonces dice, ¿usted ora en el carruaje? Sí, dice, muchas veces oro acá. Bueno, dice, vamos a orar. Entonces se dijo, arrodillémonos. Y el otro le extrañó, pero se arrodillaron en el carruaje y le puso la mano encima, y le dijo, Padre, yo vine acá para que este hombre me hablara del Espíritu Santo. Y este hombre me habla de la ciudad, de las cosas. Yo te pido que tú lo llenes de ti, que él nada más lo único que hable sea del Espíritu Santo. Dice que vino el Espíritu Santo de tal forma sobre ese hombre que fue cambiado, dice. Le habían orado muchos ministerios, pero nunca sintió lo que sintió cuando le oró este hombre, porque él estaba tan lleno con su desesperación, su búsqueda, lo había llenado sin que él se diera cuenta, Murió muy joven porque él no estaba acostumbrado al clima de allá, pero hizo un testimonio tremendo la vida de este muchacho Samuel Morris. Tremendo. Pero una de las cosas que me quedaron, cuando hay un hambre y una sed desesperante, entonces Dios se manifiesta. Porque Dios Él no busca la persona externa. Porque hay una foto de este muchacho, un muchacho que si uno lo viera pasaría desapercibido por todos los lados. No era alguien apuesto ni nada, pero un muchacho humilde que dejó una huella tremenda. Él tenía una carga de volver a su nación para predicar, pero cuando enfermó ya no podía. Pero dijo, bueno, no es mía la obra. Y cuando él falleció, 3 muchachos se ofrecieron para ir a predicar el Evangelio allí en la tribu donde él había salido. Y una de las cosas también que veía, que cuando él oró eso, yo decía, Señor, ayúdanos para que estemos tan llenos del Espíritu Santo que hasta nos salga por los poros, hermano. Hubo un tiempo que yo comía ajo, porque había leído que era bueno para el corazón. Pero ¿qué pasó? Como a los 3 días empecé a transpirar ajo. Me salía por los poros, porque yo me tragaba el ajo para no masticar. Hasta que mi esposa me dijo, no más ajo. Pero me llamó la atención, estaba tan saturado que me salía hasta por los poros. Yo digo, Señor, ayúdanos a estar tan llenos, porque este muchacho después en otras reuniones también lo llevó a una escuela dominical, y cuando volvió él tuvo que ir a predicar a otro lado. Cuando volvió estaban todos, apenas tenían muy pobre su lenguaje, su inglés, pero estaban todos tirados llorando. El Espíritu Santo tocó esas vidas. Era el Espíritu Santo a través de esas vidas. Y Dios está buscando esos canales, pero tienen que ser canales que buscan a Dios, y no lo buscan sino que lo buscan a Él porque lo quieren, porque queremos a Dios, porque tenemos hambre. Así como un bebé que tiene hambre de la leche materna, así nosotros podamos tener ese hambre, esa desesperación. Otra de las historias que también leí hace poco es de un hermano en Sudáfrica
que predicaba en la tribu de los zulúes. Y bueno, él predicaba y tenía éxito entre esos zulúes. Pero resulta que como a los meses que volvía a visitarlo, descubría que esta gente de pronto había vuelto a sus prácticas. Se habían convertido, pero no podían abandonar sus prácticas. Eran como cualquier otro. Y entonces dice, acá me falta algo, acá falta algo. Y entonces empezó una búsqueda. Él y un grupito de hermanos empezaron a reunirse. Señor, realmente queremos ver algo, un cambio. Porque empezaron a mirar el libro de los Hechos y veían, acá no es lo mismo, no está pasando lo mismo. Nosotros queremos esto, lo que dice tu palabra en el libro de los Hechos, lo que ocurría. Y entonces empezaron a buscar, a reunirse, a buscar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Empezaron a buscar y a buscar, hasta que un día vino la presencia de Dios. Dice que fue como un viento recio esa visitación que los tocó. Y de pronto empezaron a venir la gente sola. De a 100 y a 200 personas venían solas a ellos. Venían solas y los milagros empezaron a ocurrir. Y empezó a multiplicarse la gente. Y entonces me llamaba la atención eso, porque ellos no fueron a hacer propaganda ni nada. Solita la gente. Y otro de lo que veía, que el avivamiento no necesita promoción. No necesita promoción. Cuando pasó el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, vino la gente sola cuando escuchó el estruendo. Cuando fue sanado el paralítico allá en la puerta del templo de la Hermosa, vino la gente sola, que se convirtió como 5.000 personas. Vinieron solitos, porque el Espíritu Santo es como un imán que atrae las vidas. Pero ese imán funciona en personas que están llenas del Espíritu Santo y que no van a robar la gloria a Dios, que solamente le van a dar la gloria a Él, lo van a levantar a Él. Y otra de las cosas que en cuanto a la búsqueda de Dios, es que hay un tiempo para buscar a Dios. Hay un tiempo. Nosotros sabemos que la venida del Señor va a ser un día, que ese día no lo sabemos cuándo, pero sabemos que cada vez está más cercano, porque las señales que vemos cada vez es como vieron cuando el cielo se pone oscuro, oscuro, oscuro y está preanunciando que viene tormenta. Bueno, cada vez lo vemos más en las guerras, que vemos estas guerras que no tienen mira de terminar. Es como que cada vez hay una escalada que cada vez se está haciendo más grande. Vemos el clima, ya lo sufrimos, los desastres que continuamente, el clima está todo despatarrado. Entonces vemos todas esas señales y nos están preanunciando de que el Señor viene pronto, pero viene a buscar a aquellos que están preparados. Hay un pasaje en Isaías 56, 6, 7 que dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero fíjense que establece un tiempo. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay un tiempo. Nosotros tenemos un tiempo determinado por Dios en esta tierra. No sabemos si vamos a ir cuando Él viene a buscarnos o vamos a ir antes. Tenemos un tiempo determinado. Y ese tiempo tenemos que aprovecharlo buscándolo a Él. Porque dice, mientras puede ser hallado. Y otro de los pasajes también, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
Y esa palabra tiempo es la palabra en griego kairos, porque en la traducción en español no hay una diferenciación, pero en griego hay dos palabras que se usan para tiempo, que son cronos y kairos. Cronos es el tiempo que transcurre, los días, los meses, los años, pero kairos es el tiempo, es el momento de Dios. Entonces está diciendo, ahora es el momento que Dios te va a oír, que Dios nos va a oír. Ahora es el momento, ese es el momento. La otra vez veía una historieta que le ponía la vida del hombre en diversas situaciones de la vida, demasiado temprano, demasiado joven para buscar a Dios, demasiado ocupado para buscar a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, y ya cuando estaba llegando a la tumba, demasiado tarde para buscar a Dios. Qué locura es realmente, porque ahora es el tiempo aceptable, ahora es el kairos, hay un kairos de Dios para buscarle. Lo que tenemos que aprovecharlo al máximo, invirtiendo el tiempo. Porque miraba una tragedia que ocurrió acá en Mateo 25, 6 al 11, cuando es un pasaje que se ha leído muchas veces, pero siempre nos sacude, nos llama a la reflexión. Cuando habla sobre las 5 vírgenes, las prudentes y las insensatas, dice: a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esta fue una tragedia para esas 5 vírgenes insensatas. ¿Por qué? Porque no habían aprovechado el tiempo y no habían comprado aceite cuando era el tiempo de comprar aceite, de ser llenos, de buscar ser llenos del Espíritu, de buscarlo a Él. Estuvieron distraídas. Fíjense cuántas veces nos ocurrió a nosotros que de pronto nos dimos cuenta que nos faltaba algo en casa y salimos a comprar y ya estaba cerrado el negocio. ¡Qué frustración!, ¿no? Y la frustración tremenda de estas mujeres cuando de pronto sí lo consiguieron el aceite, pero lo consiguieron fuera de hora. Entonces ahora es tiempo que el Señor nos ayude a buscarlo, porque Dios quiere manifestarse, pero en aquellos que lo buscan, en aquellos que realmente tienen hambre y sed. Vemos las promesas de Dios, cómo son prosperados, cómo no les falta nada, cómo Dios bendice a aquellos que son prosperados y cómo Dios llena a aquellos que le buscan. Así como esas vírgenes prudentes, ellas buscaron en el momento, se aprovisionaron del aceite celestial, y cuando llegó el momento, vino el esposo adentro, se fue. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra nos amonesta, nos enseña, nos de estas vidas, Señor, que te buscaron con todo su corazón, y viendo los resultados, Señor, cómo tú bendijiste sus vidas, cómo tú te manifestaste, Señor, y tú estás esperando, Señor, lo mismo, Señor, que te busquemos, Señor, pero que no te busquemos por los resultados, que no te busquemos por las bendiciones, Señor, sino que haya un hambre, una sed, una desesperación por ti, Señor, a limpiarnos, Señor, de aquellas cosas que nos distraen, Señor, de todo peso
de todo pecado que nos asedia, Señor, para poder estar listos, Señor, ese día glorioso cuando tú vengas a buscarnos, Padre. Ayúdanos y despierta un hambre y una sed, Señor, por tu presencia, así como el salmista podía decir: mi alma tiene sed de ti, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor, así pueda clamar, Señor, clamar